Señores, ya nos vamos a ir a Buenos Aires, vamos a cruzar el charco, vamos a tener una versión argentina de alguien muy inteligente, muy conocido aquí en nuestro país, sobre todo por los lectores atentos de buen periodismo, que está dispuesto a conversar con nosotros y a hacernos entender eso tan difícil que es entender cómo es la República Argentina. Exactamente, vamos a hablar con Claudio Jacquelin, que es analista del diario La Nación, uno de los principales periodistas del diario, que ha ocupado diversos cargos, entre otros prosecretario de ese diario. Vamos a tratar de que nos explique un poco lo del domingo. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Con ganas de entender qué pasó y qué es lo que puede pasar según tu perspectiva. Contanos un poco qué explica lo que ocurrió el domingo y si es tan sorprendente o sorpresivo ese triunfo de Massa y el porcentaje que sacó Milei, incluso lo de Bullrich, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que es sorprendente, pero no es tan sorprendente. Cuando digo esto, digo, no es tan sorprendente, ¿por qué? Primero porque, como todos sabemos, en una elección uno elige sobre lo que tiene a mano, lo que hay a disposición, lo que está en la góndola, no sobre ideales. Frente a eso, lo que nosotros teníamos era dos candidatos que después de las PASO fueron peores candidatos que antes de las PASO, que es el caso de Patricia Bullrich y de Javier Milei. En segundo lugar, porque Javier Milei generó una sensación de miedo y de temor. Lo que era una herramienta, lo que era una respuesta, se transformó en un montón de preguntas. ¿Podrá gobernar? ¿Lo que dice que va a hacer, lo va a hacer? Si lo hace, ¿qué consecuencias va a tener? Y una cosa es buscar una herramienta para castigar y otra cosa es buscar a alguien que puede ser presidente y que a él le jugó mal, peor todavía de lo que podría haberle jugado, haber sido el más votado en las PASO. Por lo tanto, activó todos los resortes en su contra, pero además tenemos que tener en cuenta que el candidato del oficialismo tuvo una campaña extremadamente profesional, que fue un muy buen candidato, muy disciplinado, que usó todos los recursos que puede tener el Estado, aun cuando sea un Estado quebrado como el argentino, los usó y abusó de ellos, como hace un político peronista a la hora de buscar el poder, porque movilizó el aparato peronista, que sigue teniendo una potencia muy grande, y aun cuando el peronismo hizo la peor elección presidencial de su historia, la oposición dividida, y este es el otro factor, le permitió, con un 35% de los votos, ser el candidato más votado. Todo esto hizo que además tengamos en cuenta que el miedo que Milei generaba también propiciaba un voto útil. Deslucida Bullrich, haciendo una muy mala campaña, de mucho amateurismo y de mucho desorden, el voto útil empezó a operar en la primera vuelta. Todo esto yo creo que en algún punto es lo que permite explicar lo que terminó pasando en esta elección, que sorprendió a muchos, pero que no debería sorprender tanto. Bueno, sí, no debería sorprender tanto, digamos, en ese escenario, ¿verdad? Massa aparecía aquí a la distancia y con el atrevimiento de un uruguayo que estaba, digamos, atento a lo que ocurría en la Argentina en los últimos meses como el más profesional de todos, más allá de si puede ser el nuevo presidente o no es el nuevo presidente. Tiene las condiciones, da la impresión, como para ganar la elección. ¿Será un presidente peronista? Bueno, yo creo que acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es, Massa fue potenciando una bomba en la economía con las medidas que fue tomando para llegar a ser un candidato competitivo. Por lo pronto, lo primero que habría que preguntarse es si Massa está en condiciones de desarmar la bomba que él llegó a potenciar. Segundo, ¿cómo la va a desarmar? ¿Con qué costo? ¿Cuánto va a costar esa bomba para poder equilibrar las variables tan desequilibradas que tiene la economía hoy, las desigualdades fenomenales que tiene la sociedad, la pobreza extrema que tiene y el nulo casi valor del peso? Frente a eso, esta es la primera pregunta, la primera respuesta. La segunda, yo diría, es
Empecemos por la autodefinición de Massa, que la dio hace muchos años, cuando hablar más o menos bien de Menem era casi una herejía dentro del peronismo, y él dijo: yo soy una síntesis de Menem y de Kirchner. Por lo tanto, ahí lo que deberíamos ver, ¿qué es la parte de Menem? La parte de Menem son sus orígenes, donde él tiene un origen que está mucho más a la derecha de lo que ha sido el kirchnerismo o el sector dominante hegemónico del peronismo de estos años. En segundo lugar, deberíamos decir, el peronismo es el partido del poder y de una labilidad y una elasticidad ideológica fenomenal. Por lo pronto, es un partido pragmático y del poder. Por lo tanto, sus fronteras son muy lábiles y muy amplias. Y en tercer lugar, lo que sí tiene de Néstor Kirchner es esa vocación, esa ambición y esa dedicación absoluta al poder y al ejercicio del poder, con una gran rapidez mental, una capacidad de aprendizaje y una, para decirlo de alguna manera, una labilidad en sus pruritos bastante amplia como para ejercer el poder de manera absoluta. Por lo tanto, yo creo que lo que uno podría esperar si Massa llega a presidente es que tengamos esa síntesis de menemismo por cuanto a su adscripción más ideológico-política y de ejercicio del poder concentrado y ocupando casi todos los resortes que hacía en su ejercicio Néstor Kirchner. Claudio, para llegar a la presidencia, Massa tiene que pelear con Milei los votos de los que quedaron electores cautivos, ¿no? Entre otros, o sobre todo, los de Patricia Bullrich. Bullrich, que representa una coalición que incluye al PRO de Macri, que incluye al partido de Lita Carrió y a los radicales. ¿Cómo va a ser ese reparto? ¿Cómo se intuye que puede ser hacer ese reparto de la coalición de Juntos por el Cambio para Massa y para Milei? Bueno, primero yo diría que en ese punto lo que no sabemos es cuánto de los 6,5 millones de votos que reunió Juntos por el Cambio van a ir a votar y si lo van a hacer por alguna de las dos opciones. Esta es la primera pregunta que deberíamos hacernos y esta es la gran incógnita que hoy tenemos. Segundo lugar, por lo que ha sido previo, y es una pregunta que han hecho los consultores, es ¿quién genera más miedo? Es decir, ¿a quién no votaría? Bueno, en eso los votantes de Juntos por el Cambio se han ido repartiendo casi por igual. Si bajara la base de votantes, obviamente siempre quien tiene más chances es el que ha ganado la primaria. Segundo punto es cómo operen hoy hacia adentro desde la dirigencia. Y no quiere decir que lo que diga la dirigencia vayan a ser sus votantes, pero sí hoy está muy claramente partido ese espacio en tres. La coalición cívica de Carrió, que dice nos abstenemos porque ninguno de los dos es una opción. Una buena parte del radicalismo mayoritaria, que es de ninguna manera a Milei porque representa todo lo que está en las antípodas de lo que es el ideario del radicalismo y lo que representa el radicalismo. Y una parte mayoritaria del PRO, del partido de Macri, que está más cerca de Milei. La duda es, ¿van a llegar los dirigentes a poner en riesgo ya tan pronto y tan temprano, sin beneficio, la integración de la coalición? Bueno, esta es la pregunta. Mañana hay una reunión muy importante donde se va a resolver. Macri y los propios van con la idea de llevar a un pronunciamiento, aunque sea en solitario, en favor de Milei. Una buena parte del radicalismo va con la idea de pronunciarse en favor de Massa. Ya se pronunció Coalición Cívica. Mañana lo veremos. Yo creo que hay hoy buena chance de que los votos se repartan más o menos equitativamente, con un gran ausentismo y una apuesta por el voto en blanco o nulo, que en ese caso terminaría beneficiando a Sergio Massa. Pero a esto tenemos que agregarle el 1,5 millones, poco más de votos que sacó Juan Schiaretti y los votos de la izquierda. Votos que están más cerca de Massa que de Javier Milei. Por lo tanto, yo diría, hoy está mucho más cerca de la Casa Rosada Sergio Massa que Javier Milei, salvo que haya imponderables, que en la Argentina no los podemos descartar nunca,
Tanto es así como que hoy Milei está elogiando, apareció y empezó a poder pronunciar la palabra kirchnerismo y a elogiar a quienes ayer eran, como Patricia Bullrich, una asesina guerrillera. Bien. Magdalena le saluda, bienvenido. Una de las consultas que nos hacemos, Hola, Magdalena. un gusto, desde aquí es qué lugar tiene la corrupción a la hora de elegir para los argentinos, porque uno piensa, ¿no? Un objetivo mal gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, el Yategate de Insaurralde que fue reciente, el caso de Chocolate, y así un montón de cosas, y la población votó a Massa con el éxito que lo hizo. ¿Qué lugar tiene la corrupción hoy para el votante argentino? Bueno, el votante argentino, como estamos viendo en esta elección, claramente es un votante fragmentado. Y lo que sí hemos visto en todas las encuestas es que la corrupción ocupa un lugar muy alto en los problemas de la Argentina, pero cuando uno desagrega esa respuesta, lo que vemos es que es un problema muy grande para el 90% del no peronismo y el antiperonismo, y es un 20% relevante para el peronismo. Por lo tanto, en eso me parece que está la respuesta, pero además esa respuesta opera sobre otras realidades, como quiénes son los que están enfrente y qué es lo que ofrece. Y si tenemos un candidato que lo que quiere es prácticamente terminar con muchos derechos que representan y están en el ADN del peronismo, si hay un candidato que dice que quiere exterminar el Estado, y si del otro lado hay una candidata que no está en condiciones de ganarle a ese candidato y que además hace una muy mala campaña y es muy deficitaria su propuesta y su única oferta termina siendo terminar con el kirchnerismo, todo eso termina explicando por qué la corrupción no solo que es un tema que y pesa poco sobre el votante peronista, y no porque sea gente que no tenga a la moral o a la ética como una inquietud relevante en su ideario. Lo que opera es en un contexto que es mucho más amplio y que además también es cierto que opera con más eficacia la idea arraigada de la pertenencia a un ideario como es el del peronismo, y que el propio Pepe Mujica, vuestro expresidente, lo explicó bastante bien, o como otros dicen, es un sistema de creencias inmune en muchos casos a la evidencia. Claudio, a muchos nos sorprendió acá, supongo que en la Argentina también, o quizás no tanto, bueno, la desaparición de Alberto Fernández, pero sobre todo la desaparición de Cristina Fernández, que se fue para el sur, y además aprovechó para pegarle a Alberto Fernández. Y uno se pregunta cuál es el futuro de Cristina, si realmente desapareció de escena porque de alguna manera también es el fin del kirchnerismo, como se entendió hasta ahora, o es solamente un movimiento táctico y si gana Massa va a volver al primer plano de la escena. A ver, creo que es evidente y muy manifiesto que Cristina Kirchner está en su ocaso, que la posibilidad de que vuelva a ser el espacio dominante del peronismo y hegemónico en la Argentina está muy lejos, tiene hasta fragmentada su propio espacio más joven, el que iba a ser la renovación o el que iba a ser el trasvasamiento generacional, que es la Cámpora, que está partida, fracturada en su interior, y la posibilidad de que ella vuelva a tener el poder que tuvo, hoy está más en duda todavía que cuando llegó como vicepresidente de Alberto Fernández, a quien había impuesto. Sergio Massa no es Alberto Fernández, es un hombre que, como hemos visto, está dispuesto a ejercer el poder de manera absoluta, y además Cristina Kirchner también ha perdido el potencial que tenía y hoy ya no puede llenar un gran estadio ni se paralizan los canales de televisión cuando ella habla. La retirada es estratégica, está claro. Sergio Massa necesitaba de ella, que todavía sigue representando un sector muy grande del peronismo. Pero es cierto que Cristina Kirchner, ni por vocación, ni por edad, ni por poder real, hoy tiene el espacio que tenía, ni la potencia que tenía para influir sobre los votantes, y mucho menos
sobre el total de los argentinos. Por lo tanto, yo diría, hoy hay un poder en remisión de Cristina Kirchner y ese poder en remisión es bien aprovechado por Sergio Massa, que en definitiva fue el candidato, y lo quiero recordar para ustedes, para los uruguayos, fue el candidato que ella no eligió, fue el candidato que le impusieron en un putsch realizado a 48 horas del cierre de las listas entre los gobernadores y el propio Sergio Massa, que desplazaron a quien era su candidato, que era Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior y uno de los dirigentes principales de la Cámpora. Que ya había empezado a hacer la publicidad incluso. Incluso ya tenía publicidad lanzada y ya estaba presentándose como candidato a presidente en un hecho absolutamente inédito que nunca se ha visto. Creo que este fue el momento más evidente donde uno pudo ver que el poder de Cristina Kirchner estaba en retroceso. Claudio, Jorge vuelve a preguntar. Cristina Kirchner dijo en el día de las elecciones que pasa a ser una militante, pero una militante intensa, como lo ha sido siempre. Uno piensa la cantidad de gobernadores que ha perdido concretamente el Partido Peronista o el kirchnerismo, como usted prefiera. La cantidad de escaños también en el Parlamento. Déjeme imaginar que Massa va a ser el nuevo presidente. ¿Va a ser un presidente con poder realmente o supeditado a todo eso que pertenece a tiendas adversarias? Lo mismo para Milei. A ver, el escenario que se le presenta a Sergio Massa, primero, el mayor desafío que tiene Sergio Massa es la economía. Este va a ser el primer desafío y la demanda social de estabilidad y de mejora de la situación. Ahora, una vez que esto vaya a ser su principal desafío y las medidas que vaya a tomar para estabilizarla, va a tener que ordenar la política para conseguir el apoyo a las medidas que tenga que tomar, que en muchos casos de ninguna manera van a ser simpáticas y no pueden ser simpáticas porque el desorden es demasiado grande. Dicho esto, creo que el escenario para Sergio Massa es un escenario increíblemente o paradójicamente bastante favorable. ¿Por qué lo digo? Primero porque al tener menos gobernaciones el peronismo, lo que no va a tener es la posibilidad de una liga de gobernadores que se le plante como podía ser con la que tenía en su momento. Porque los gobernadores en un país federal como es la Argentina tienen una enorme dependencia del poder central y porque los 10 gobernadores que vienen de Juntos por el Cambio, primero no son puros todos, sino por lo menos hay 3 que son bastante impuros y cercanos en sus orígenes al peronismo, con lo cual son gobernadores que pueden ayudarlo a la gobernabilidad. Y el Parlamento, que si bien no tiene mayoría en ninguna de las 2 cámaras, no está tan lejos y ya ha aprobado que tiene una posibilidad de construir el peronismo mayorías para tener quórum y poder sacar leyes. Dicho esto, a esto tenemos que agregar que es altamente probable que lo que haga Sergio Massa sea ensayar una transversalidad como la que hizo Néstor Kirchner en sus primeros 2 años de gobierno para ampliar el peronismo y achicar el kirchnerismo, es decir, a la inversa de lo que hizo Néstor Kirchner. Dicho esto, lo que me parece que es muy claro es que el problema que va a tener es cómo da respuesta muy rápido. Si pensamos que el horizonte que enfrenta es un horizonte mucho más complejo en términos económicos que el 2015 de Macri, mucho más complejo que el 2019 de Alberto Fernández y más parecido al del año 89 de Carlos Menem, hay un elemento más inquietante que se llama el tiempo que tiene por delante. ¿Por qué? Porque Carlos Menem tuvo 1 año y medio sin dar con la solución para la crítica situación económica que había recibido, pero tenía una presidencia de 6 años. Sergio Massa tiene una presidencia de 4 años, una situación tan crítica como la que podía tener, o más quizá que como la que pudo tener Carlos Menem, heredada de sí mismo. Es decir, esta me parece que va a ser la enorme complejidad que va a tener que afrontar Sergio Massa. Algo que dejó el domingo fue el triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires por un margen importante. Kicillof se puede llegar a convertir en un aliado o en la némesis de Sergio Massa dentro del peronismo. Es decir, Kicillof,
que traccionó mucho para que en el conurbano se votara bien a favor de Massa, tiene su poder, tiene su peso interno. ¿Va a ser una persona con la que se puede recostar Massa o va a ser una persona con la que va a tener que confrontar? La provincia de Buenos Aires tiene, quizá es la provincia que mayor dependencia tiene del poder central, porque la coparticipación que recibe es muy inferior a lo que produce la provincia de Buenos Aires, por lo cual necesita todo el tiempo de recursos extraordinarios creados por la provincia. Primera debilidad estructural que tiene todo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel Kicillof no tiene una estructura de poder propio, tiene los votos que tiene y es una enormidad en el contexto en el que los tuvo, pero tiene un poder que él no lo tiene consolidado. Es decir, los intendentes tienen una buena cuota de poder, la Cámpora tiene una buena cuota de poder que recibió 10 intendentes en esta elección y es un montón sobre 135, y esto hace que además la Cámpora en la provincia de Buenos Aires esté fracturada. Una parte, que es uno de sus ministros, Andrés Larroque, está con Kicillof. La otra parte, que es la que lidera Máximo Kirchner, está personal y políticamente enfrentada con Kicillof. Por lo tanto, Kicillof necesita tener resueltas sus cuentas, tener el apoyo de la provincia, tiene que renovar acuerdos de deuda muy importantes, por lo tanto tiene una fragilidad que excede los votos que sacó. Es decir, se necesitan mutuamente, por lo menos en el primer tiempo, con Sergio Massa, y habrá que ver cuando Sergio Massa tenga que agarrar el bisturí, si le va a frenar la mano o si lo va a dejar hacer mirando para el otro lado, fumando afuera del quirófano. Claudio, después de esto, ¿dónde y cómo queda Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio se asoma al abismo de la fractura con una velocidad que casi parecía impensable poco antes de que esto ocurriera. La decisión respecto del balotaje es una decisión que lo complica y acelera esa posibilidad de fractura. Han quedado cuentas pendientes muy profundas, hay muchos resentimientos de tipo político y personal, hay una crisis de liderazgo profunda y decisiva sobre la que además, como ya sabemos y como hemos visto en el pasado, va a operar Sergio Massa. Por lo tanto, la reconstrucción de Juntos por el Cambio, habiendo retrocedido sobre todo de la manera en la que retrocedió en la provincia de Buenos Aires, lo pone en un lugar que se parece mucho al que tuvo el radicalismo después del fracaso del gobierno de la Rúa en 2001. La reconstrucción puede venir de estas 10 gobernaciones que tiene y las intendencias que tiene. No tiene una figura hoy para pensar que es una figura de recambio. ¿Por qué? Porque las figuras que tenía para el recambio fueron quemadas en esta elección, en una batalla fratricida, y porque no han emergido desde el radicalismo, la otra pata fundamental y fuerte de Juntos por el Cambio, ningún dirigente en condiciones de llevar la bandera y resultar un candidato atractivo. Por lo tanto, me parece que tiene un largo proceso de reconstrucción, muy complicado, pero como todo, va a estar muy sujeto a qué ocurra con la economía y con la viabilidad que tenga y la capacidad y la gobernabilidad que tenga Sergio Massa si es presidente, y ni hablar si el que es presidente es Javier Milei. Un minutito nada más, Claudio, pues nos queda, pero quiero hacer esta pregunta. Dentro de 3 domingos hay debate. ¿Usted cree que puede cambiar algo o definir algo ese debate? Lo cierto es que, contra lo que habitualmente ocurre, pero en la particularidad que tuvo esta campaña, tanto el debate, tanto los debates como la campaña fueron muy relevantes. Expusieron sobre todo, y que es lo que suele ocurrir, y como suelen decir los especialistas en campaña electoral, difícilmente la campaña o el debate te hagan ganar una elección, pero sí es muy probable que te lo haga perder. De Nixon Kennedy para acá lo hemos visto con recurrencia, que eso es lo que ha podido ocurrir. Por lo tanto, yo no descartaría la actuación de Milei en los debates. No ha sido tan mala como se preveía, pero no ha sido tan buena como fue la de Sergio Massa, donde en los 2 debates
tuvo una posición que parecía ya el presidente que estaba buscando la reelección. Por lo tanto, digo, si uno mira ese escenario, lo que uno tiene que prever es que puede llegar a tener peso ese debate como lo tuvieron los dos debates, sobre todo para Patricia Bullrich, que pasó de ser una candidata derrotada después de la PASO a ser una candidata mucho menos competitiva a partir del primer debate. Claudio Jacqueline, analista político del Diario La Nación, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en vivo desde Buenos Aires para ayudarnos a entender lo que está pasando, lo que pasó el domingo y lo que puede ocurrir. Creo que nos ha quedado una idea muy clara. Muchísimas gracias, Claudio, te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y espero no haberlos confundido más. Gracias, no. Gracias. Bueno, creo que tenemos una imagen realmente muy abierta, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo o puede ocurrir en la República Argentina. Dice, hoy renunció uno de los candidatos que iba al balotaje Sí, es verdad. en la ciudad autónoma de Buenos Aires. No se puede creer, Santoro, peronista. Bueno, pero no tenía Exacto. chance, ¿no? O sea, Jorge Macri estaba a 0,5 Sí. puntos. Hacer una campaña era prácticamente imposible la remontada. Dijo, que gastarse, ¿no? Recordemos No, que hay una... pero Y la también- razón fue otra. La razón dada es que una lucha entre Santoro contra Macri, Jorge, sí. Jorge Macri, iba a llevar a una crítica dura de Santoro a Macri y a todo lo que significaba el PRO. Y eso iba a impedir los puentes que quiere tender Massa con la gente del PRO y sobre todo de los radicales. Y un Ahora, Massa que se quería ver como protagonista también de la competencia y que todas las fuerzas y militancias estuvieran enfocadas en su candidatura. Sí, Recordemos que hay un precedente mucho más importante todavía, que mucha gente no lo conoce. No, El de Menem. No se acuerda. Menem gana la primera ronda. 22 a 18. Gana la primera ronda y se retira. Y le deja el camino libre a Kirchner porque pensaba que iba a ser derrotado ampliamente en la segunda. Porque le dijeron- Ganando la primera vuelta, no se presentó. O sea, no hubo Sí. elección. Los Seguimos que el no próximo. nos presentamos somos nosotros ahora, a partir de este momento, porque No, nos pero vamos. jueves sí. Sí, para volver el jueves. La rueda del A las ratón. 20:30, como siempre, aquí en Periodistas, Canal 5.